Bien, muy buenos días, queridos participantes del curso de gestión pública, ya empezando esta semana y continuando con lo planificado en el transcurso del dictado de esta importante charla o curso, pues vamos a analizar lo que continúa de la gestión pública, específicamente del presupuesto público, porque ya sabemos que es muy amplio, pero lo estamos resumiendo en una manera tal que ustedes lo puedan entender en su totalidad y obviamente se entienda conceptos y acrónimos que se están dando en estos últimos años, ¿no? Mi nombre es Sergio Cáceres, el cual está dirigiendo este importante curso que nos orienta a cómo llevar a cabo un presupuesto público en el país y obviamente cómo nosotros los ciudadanos debemos de estar velando y cuidando estas iniciativas tan importantes que en estos últimos años el gobierno está mejorando en el país, ¿no? Entonces, básicamente vamos a analizar parte de lo que nos falta del presupuesto público, pasando a un pequeño análisis macroeconómico de la realidad, en la cual desde el 2019 a la fecha se daban ya proyecciones de lo que posiblemente iba a suceder en el mundo y en el Perú, y vamos viendo cómo esta pandemia, pues sencillamente todo lo planificado lo lleva a foja cero, en la cual se mantiene la tendencia, pero ya depende de cómo se comporte el entorno internacional para sacar adelante las economías de nuestro país. Entonces vamos a seguir avanzando un poco más sobre el presupuesto público, la nomenclatura y la conformación de las mismas, así como finalmente el análisis macroeconómico. Y como siempre les hago preguntas para que ustedes vayan buscando información y puedan ir analizando y dándose la respuesta al final del mismo. Y la pregunta de hoy es, ¿qué es el análisis macroeconómico? ¿Qué se entiende por este interesante concepto en la cual nos conlleva a planificar parte del presupuesto nacional? Porque es importante saber qué sucede en el mundo desde el punto de vista económico, ¿no? Ya que se tiene en consideración de que las grandes potencias del mundo, como China, Estados Unidos, Alemania, entre otros países, pues muestran el norte de lo que sucede en la economía mundial y es muy importante tenerlo en cuenta dentro del presupuesto público de cualquier nación, ¿no? Ya que estas tendencias pues sencillamente nos hacen visualizar qué podría pasar e inclusive qué riesgos se estarían anticipando en estas proyecciones macroeconómicas en el mundo, ¿no? Entonces, creo que esta casualidad de la pandemia que estamos viviendo, pues no creo que sea casualidad porque ya se escuchaba algunos indicios de lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo en el año pasado. Muy bien. Y conforme vamos avanzando, pues vimos de que bajo la ley 28411, ¿no? Que es la ley que regula la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, pues hay bastante información de esta regulación en la cual se indica cómo el presupuesto se convierte en un instrumento de gestión del Estado, es decir, cómo obtiene los distintos recursos por los distintos medios y obviamente cómo lo va a dividir en sus regiones y obviamente dentro de las prioridades de un gobierno nacional, como es el caso de nuestro país a través de su plan operativo institucional, que también ya lo vimos, que es el famoso POI, así como las formas de cómo vamos a tener que administrar estas economías en el país, ¿correcto? Entonces, vamos viendo de que este presupuesto público que se designó para este año 2020, pues tuvo un incremento en comparación al 2019, tal como se muestra, ¿no? De 168 millones a 177 millones. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, tal cual también lo explicamos, vimos de que el 17% aproximadamente se destinó a la educación, algo muy importante para empezar a desarrollar la economía de nuestro país, porque si es que no tenemos una cultura de la educación bien definida, pues sencillamente poco o nada se podría avanzar, ¿no? En esta ocasión se dio ese buen porcentaje, en la cual lo sigue pues el agro, ¿no? Un punto muy importante.
lo sigue también los programas sociales y también en un rubro económico importante, la salud y el transporte. Entonces son consideraciones de que el gobierno a través de su Ministerio de Economía y Finanzas pues plantean alternativas de cómo pueden dirigir un país desde el punto de vista económico a través de la recaudación fiscal en sus diversas formas. ¿Correcto? Entonces acá vamos viendo de que este incremento del año 2019 al 2020 pues sencillamente se convierte en importante porque estuvimos en crecimiento. Ahora veremos cuáles serán las estadísticas para este fin de año, porque sencillamente con esta paralización ya de mañana cumplimos 6 meses que estamos en cuarentena, en la cual prácticamente se desaceleró la economía. Ahí tenemos también que reflexionar y aprovechar qué podemos hacer en este lapso, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar a las tecnologías para ir avanzando en el Ministerio Público? ¿Listo? Muy bien, entonces, ya yendo al punto a más profundidad, esta ley 28411 se convierte prácticamente en un instrumento importante porque define la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? ¿Y qué nos permite esta ley? Esta ley nos permite básicamente cumplir objetivos y metas de un plan operativo institucional, ya que estos dineros, pues sencillamente ya están destinados para gastarlos según los proyectos aprobados por el MEF y el Congreso de la República. Entonces, esta ley se convierte en el instrumento que nos va a guiar cómo debemos gastar estos presupuestos según proyectos destinados. Y básicamente, ¿qué expresa esta ley? Esta ley es una expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal del país y obviamente de las distintas regiones que conforman estas, para que este sector pues sencillamente cumpla lo planificado en los distintos proyectos que han sido aprobados. Es decir, que este gasto tiene que ser eficientemente utilizado en bien de la ciudadanía. No olvidemos de que cada región tiene sus propios problemas, en la cual también tiene su propia forma de resolución. Entonces, si nosotros no presentamos a tiempo estos proyectos a través del gobierno regional, pues sencillamente el gobierno nos puede dejar de lado. Y es ahí donde justamente ayer vimos de que hay un cronograma establecido para presentar los proyectos de esta naturaleza. Es muy importante el tiempo en la presentación de documentos en el sector público, porque todo está normado y todo tiene leyes que determinan el inicio y fin de alguna gestión que se piense realizar, ¿correcto? Y básicamente dentro del presupuesto público, vamos a hoy día a analizar otra oficina que también se encarga a la ejecución de esta, como es la Oficina de Planificación y Presupuesto, con sus siglas OPP, que es el responsable de conducir el proceso presupuestario de la entidad, sujetándose a las políticas emitidas por la Dirección General del Presupuesto Público a través de la Ley 28414, ¿correcto? Esta OPP organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genera, así como coordinar y controlar la información de ejecución de ingresos y egresos autorizados por este espacio tan importante. Entonces, si vamos viendo, ya tenemos otra oficina importante que está dentro del presupuesto público, en la cual va a dirigir y controlar estos presupuestos aprobados, ¿no? ¿Y cuáles son los alcances de estas normas presupuestarias? Básicamente alcanza los pliegos de gobierno nacional, regional y local, entidades y los organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, específicamente hablando. Es por eso que dentro de esta normativa intervenimos todos, no tanto el poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como las distintas universidades públicas,
¿no? Y obviamente organismos del sector público que constituyen apoyo para el gobierno. Entonces, todos estos presupuestos están perfectamente definidos para gastarlo durante un año fiscal, ¿correcto? Y esto también ya lo vimos ya, en la cual vemos cuál es el comportamiento del proceso presupuestario, cómo inicia, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, inicia un año anterior. O sea, básicamente esto se tiene que aprobar por agosto, octubre, por esos meses, en la cual al siguiente año, pues tienes todo el año para que tú gastes todo lo que has planificado en ese tiempo. Tienes que empezar a ejecutar todo lo programado según lo analizado y obviamente entregado al MEF y al Congreso de la República para que sea aprobado según importancia de las regiones, ¿no? Y obviamente, una vez ejecutado los proyectos, tienen que ser evaluados, ¿no? A través de Contraloría de la República y la sociedad civil organizada para ver si efectivamente se cumplió o no la ejecución de este proyecto en la cual tuvo un presupuesto destinado y asignado en un determinado tiempo, ¿no? Es aquí donde la sociedad civil juega un papel muy importante para que cuide los dineros de todos los ciudadanos que aportan a través de sus impuestos. ¿Correcto? También seguimos analizando las fases de este proceso presupuestario, ¿correcto? En la cual se empieza con la programación, la formulación de los proyectos, la aprobación de estos proyectos, la ejecución y control de los mismos en un determinado tiempo, obviamente, en la cual un proyecto puede tener una vida útil de 3 meses, 6 meses, 9 años, 1 año, 2 o 3, según la complejidad de estas, ¿no? Entonces, cada año pues se tiene que estar avanzando en su mismo control, pero aquí la parte de ejecución y control es un tema muy importante en la cual Contraloría debería estar avanzando conjuntamente en su evaluación. Entonces, ya con la línea, con el internet, pues ya la información está abierta para todos, en la cual podemos controlar de alguna manera esta forma de hacer o ejecutar proyectos en el país, ¿no? Entonces, no olvidemos de que empezamos con la programación, la formulación del proyecto, la aprobación de este proyecto, la ejecución y control, y obviamente la evaluación del proyecto, cómo quedó, cómo concluyó, ¿no es cierto? Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que estar conociendo de manera profunda cómo está compuesta esta ley, la ley 28411, que básicamente es la ley general del Sistema Nacional del Presupuesto, ¿no? Entonces, son instrumentos que son abiertos al público, ustedes lo pueden encontrar en el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su página web, en lo que hay muchísima información que está abierta y es nuestra responsabilidad ingresar al portal y empezar a conocer qué es lo que está avanzando. Y básicamente la información que tiene el MEF es interesante porque cada vez está más actualizada por la integración de sus sistemas de información. Y eso para nosotros es maravilloso porque nos hace ver qué proyectos pueden realizarse, cuáles están estancados o sencillamente cuáles son aquellos que pueden empezar. Entonces, todo está en la plataforma del MEF, ¿no? Una página muy interesante y obviamente muy actualizada. Y básicamente dentro de este presupuesto público, continuando el mecanismo de ayer, pues básicamente vamos a entrar al sistema de codificación. ¿Cómo se codifica estos ingresos y egresos, ¿no? A nivel de la gestión pública, ¿no? Y básicamente el sistema de codificación se basa en clasificadores que permiten conocer fuentes y conceptos de ingreso, los tipos de gasto, entre otros. Agrupan las clasificaciones con características similares en las cuales permiten ordenar la información de ingresos y gastos, así como contestar a las siguientes interrogantes, ¿no? Básicamente de este sistema de codificación. ¿Cuál es el origen y concepto de estos ingresos? ¿De dónde provienen la recaudación de estos dineros? ¿No? ¿Qué gastos se están realizando?
¿no? Todo esto está codificado en este sistema de codificación. ¿Quién gana? ¿En qué se gasta? ¿Para qué se gasta? Es decir, todo lo que ustedes van a emitir como proyectos tiene que estar bien sustentado para que esto tenga un efecto positivo dentro del balance de los presupuestos nacionales. No todo puede quedar solamente en palabras que voy a realizar proyectos, pero a las finales no te has preocupado en analizar este proyecto y básicamente cumplir la normativa del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Para que podamos tener un presupuesto adecuado y poder desarrollar tal o cual proyecto. Y básicamente este sistema de codificación se basa en 5 aspectos. Los clasificadores de ingresos y gastos, que vamos a ver un ejemplo ahí, la clasificación programática, la clasificación de las fuentes de financiamiento que existen en la actualidad, el clasificador institucional y obviamente el clasificador geográfico. 5 aspectos importantes dentro del sistema de codificación en las cuales vamos a analizar cómo se clasifica dentro del presupuesto público. Y vamos a empezar por el primero, que son los clasificadores de ingresos y gastos, la cual vemos aquí esta estructura, una estructura interesante en la cual aquí se ve el tipo de transacción, si es genérico, si es subgenérico, cuál es su nivel, o si es específico, si es 1 o 2, ¿no? Inclusive hasta cuántos dígitos debe de tener este formato. Y los tipos de transacciones son genérica, subgenérica y específica, lo que estamos viendo en esta parte superior, en la cual el tipo de transacción identifica el tipo de transacción presupuestal que vamos a realizar, ¿no? Entonces, ese punto ya tiene una serie de códigos. Si es genérica, identifica el conjunto homogéneo de recursos, así como de las aplicaciones de estos. Si es subgenérica, el nivel intermedio de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de los ingresos y gastos que se va a realizar en tal o cual proyecto, y específica cuando básicamente identifica el detalle de los ingresos y gastos, permitiendo la determinación de costos y el registro contable. Si se dan cuenta, dentro de este sistema de codificación vamos ya analizando cómo se clasifican estos ingresos y gastos según esta estructura. ¿Correcto? O sea, nada se puede salir de estos parámetros porque todo está sistemáticamente constituido. Siguiendo con este punto, básicamente tenemos acá un ejemplo, ¿no? Si es predial, tenemos ingresos presupuestarios, impuestos y contribuciones obligatorias, impuestos a la propiedad, impuestos sobre la propiedad inmueble o predial. Y dentro de los combustibles y carburantes, pues vamos viendo que tenemos codificaciones de gastos presupuestarios, de bienes y servicios, de compras y bienes, entre otros puntos que ustedes están aquí analizando. Esto en marco dentro de la clasificación de ingresos y egresos, ¿no? Entonces tenemos aquí un esquema de códigos que tenemos también que identificar cuando vamos a realizar tal o cual acción de este presupuesto o gasto, ¿no? Luego, dentro de este sistema de codificación, vamos viendo cómo se clasifican los ingresos. Y básicamente acá vamos viendo que dentro del grupo genérico de los ingresos tenemos el 1.1, impuestos y contribuciones obligatorias. 2.2, contribuciones sociales. 1.3, venta de bienes y servicios. 1.4, donaciones y transferencias. 1.5, otros ingresos. 1.6, venta de activos no financieros y así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta, esta forma de codificación se establece bajo la normativa que tiene el MEF frente a este tipo de proyectos que vamos a realizar. Y básicamente, ¿quién financia este presupuesto? ¿Cómo se obtienen estos recursos? ¿Cómo se captan? Básicamente a través de los gastos corrientes, del servicio de la deuda o del gasto de capital, ¿no? Entonces ya vamos viendo de que así como vamos a gastar, también tenemos ya fuentes de financiamiento en la cual vamos a tener que controlar para que se pueda cumplir todo lo planificado. Si es que en forma negativa
no se hizo un buen análisis del proyecto X, en la cual identificó un presupuesto y al final es otro, pues ahí vienen los problemas. Entonces hay que tener muchísima paciencia en la elaboración del anteproyecto que va a ser aprobado posteriormente. Entonces tenemos que tener la conciencia de que las personas que van a estar en estas áreas, pues tienen que tener las competencias adecuadas para que podamos seguir avanzando. Y si vamos viendo acá, vamos también analizando la clasificación económica de los gastos. Así como hemos analizado de los ingresos, también tenemos los gastos, que básicamente está constituido por la reserva de contingencia, el personal y obligaciones sociales, los bienes y servicios, las donaciones y transferencias, la adquisición de activos no financieros, entre otros puntos. Y si ustedes van viendo, pues este sistema de codificación dentro de esta secuencia, pues sencillamente nos hace entender de que si nosotros no manejamos bien los conceptos, pues podríamos tener errores que no nos permitirían concluir un proyecto por no entender ese tipo de codificación. Luego, dentro del sistema de codificación tenemos la clasificación programática, que básicamente es el inicio de un programa presupuestal, las acciones centrales y básicamente las acciones o asignaciones presupuestarias que no resultan en productos. Y vamos viendo de que en esta clasificación programática, pues también tenemos toda una secuencia a realizar, ¿no? Es otra forma dentro de este presupuesto público que efectivamente tenemos que entender. Obviamente que estos son ejemplos que ustedes, conforme van avanzando en el estudio de la gestión pública, pues lo vamos a entender en forma más eficiente, ¿no? ¿Y qué es la clasificación programática? ¿No? Básicamente muestra las grandes líneas de acción de la entidad en cumplimiento de las funciones del Estado y el logro de sus objetivos y metas. En otras palabras, en este caso, son los tres pilares que conforman esa entidad en la cual van a tener distintos proyectos a realizar, distintas actividades que estas van a tener, cuáles van a ser sus funciones, su programa, su programa y su meta. ¿Cuál va a ser la meta de este proyecto que se va a realizar? ¿Cuál va a ser el desenlace del mismo? Entonces, todos los proyectos tienen que tener un objetivo positivo en bien del desarrollo de la sociedad. Seguidamente vamos viendo dentro del sistema de codificación la clasificación de fuentes de financiamiento. Y esto es lo que estábamos hablando. Así como hay ingresos, hay gastos, también tenemos que ver de dónde se obtiene este financiamiento. Y básicamente las fuentes de financiamiento pueden darse por los recursos ordinarios, por los recursos directamente recaudados, ¿no? Pueden ser los impuestos, los recursos de operaciones de crédito, las donaciones y transferencias que pueda tener el gobierno a través de gestiones con otros países y recursos determinados, ¿no? Y este rubro presupuestario básicamente tiene una codificación de la siguiente manera. El 00 son los recursos ordinarios, el 09 recursos directamente recaudados, el código 13 donaciones y transferencias. Si ustedes se dan cuenta de esta fuente de financiamiento, ya tenemos códigos para estos rubros presupuestarios que va a ser posible de que se pueda generar tal o cual proyecto en la cual se va a obtener el financiamiento necesario para que podamos ejecutarlo, ¿no? Todo es un sistema perfectamente engranado, tal y cual lo vimos ayer, el viernes, perdón. Luego tenemos dentro de este sistema de codificación la clasificación institucional, ¿no? Y básicamente la clasificación institucional agrupa las entidades que cuentan con créditos presupuestarios en sus respectivos presupuestos institucionales y está conformado por la Dirección General del Presupuesto Público, la dirección máxima que te genera estos dineros, a través de los pliegos del Gobierno Nacional, que obviamente tiene un peso importante porque el Gobierno Nacional va a tener que también determinar cuáles son los lineamientos de gasto e inversión en el país. Luego vamos a tener que analizar los pliegos de los gobiernos regionales a través de sus gobernadores regionales que se convierten en los representantes directos para poder
solicitar presupuestos para sus distintos proyectos y actividades que van a realizar en su gestión en sus 4 años, y obviamente los pliegos de los gobiernos locales. Si se dan cuenta, esta nomenclatura del gobierno nacional, del gobierno regional, de los pliegos de gobiernos locales, pues se concentran en el presupuesto que va a estar visualizando la Dirección General del Presupuesto Público, ¿no? Que básicamente depende directamente del MEF. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si el gobierno nacional no tiene clara la visión de qué vamos a desarrollar en un determinado tiempo, pues los gobiernos nacionales se pueden desviar y obviamente la integración de estas no puede originar un buen desenlace. Es decir, que los gobiernos regionales pueden hacer las cosas a su estilo y el gobierno nacional otro. Y finalmente el gobierno local otro. Entonces la idea es de que el pliego nacional pues tenga identificado qué es lo que se va a realizar en un determinado tiempo, ¿no? Como hemos visto en el presupuesto para este año 2020, el 16% se ha destinado para educación. Entonces, sobre ese punto, los demás gobiernos, los regionales y locales, pues tienen que centrar un porcentaje mayoritario para que se cumpla esta iniciativa del gobierno. Y finalmente, dentro de este sistema de codificación, tenemos la clasificación geográfica, que básicamente agrupa los créditos presupuestarios de acuerdo al ámbito geográfico donde está prevista la dotación presupuestaria de la meta a nivel región, departamento, provincia y distrito. Es como les había comentado. Entonces, si nosotros no tenemos en consideración los lineamientos gubernamentales, pues sencillamente lo que podemos realizar tal vez no se concatene con los objetivos nacionales. Entonces, los gobiernos regionales y locales, dentro de sus presupuestos, tienen que tener analizado estos puntos que son de vital importancia para desarrollar, ojo, para desarrollar de manera efectiva los proyectos a través de un presupuesto público, los mismos que tienen que ser controlados, obviamente, por Contraloría de la República. Bueno, hasta aquí vamos analizando básicamente cómo se ha conformado este sistema de codificación dentro del presupuesto público. En la semana pasada avanzamos básicamente en cómo se constituye todo este sistema del presupuesto público, ¿no? Ahora estamos un poquito profundizando más para entender cómo se realiza internamente. Al mismo tiempo, dentro de este presupuesto, y seguimos con la ley 28411, pues vemos de que los principales actores son la Dirección General de Presupuesto Público, el titular del pliego, la oficina del presupuesto del pliego, la entidad ejecutora y los responsables de meta, ¿no? Entonces, aquí los titulares de pliego juegan un papel muy importante, ¿no? La identificación de sus proyectos es clave, ¿no? ¿Cómo van a desarrollar estos proyectos? ¿Cuál va a ser el impacto social? ¿Qué es lo que se va a ganar? ¿Por qué se tiene que invertir en este proyecto? Entonces, todo este análisis se basa básicamente en el anteproyecto que tiene que estar perfectamente realizado para que sea aprobado de manera efectiva y eficiente, ¿no? Y obviamente que el gobierno nos suelte el dinero para realizar tal o cual proyecto. Es por eso que, si ustedes se dan cuenta, ya uno va pasando en el tiempo y hay proyectos que no se aprueban porque seguramente tuvo algo que no se consideró, como por ejemplo, cuál va a ser el aspecto cuál va a ser el aspecto positivo para esa región. Como por ejemplo, a veces se escucha decir que se hizo un proyecto X, pero sencillamente ese proyecto X no tuvo el impacto, pero sin embargo fue aprobado y tuvo mucho dinero, ¿no? Entonces, esos puntos se tienen que considerar y es por eso que el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas crea pues instrumentos informáticos como el CIAF, ¿no? Que son básicamente los instrumentos o filtros que van a estar solicitándote información para que puedas cumplir una buena planificación de este proyecto y obviamente
un buen presupuesto ya identificado, producto de este análisis. Si no tenemos en consideración la lectura de esta ley 28414, pues sencillamente podríamos hacer cualquier tipo de proyecto, pero no esté alineado a las políticas que emana esta ley. Es por eso que es importante entender el aspecto legal para ejecutar un proyecto. A veces nos emocionamos y pensamos de que todo es sencillo, pero como les vuelvo a repetir, ya la estructura pública tiene lineamientos que se tienen que cumplir, porque estos lineamientos están aprobados bajo normativas, bajo leyes y etcétera, ¿no? Simplemente ellos cumplen lo que esté escrito y nosotros también tenemos que alinearnos a ese escrito. Muy bien, ahora vamos a ver el tema de la programación presupuestaria dentro de los 5 puntos, ¿no? Y básicamente la programación presupuestaria está sujeta a las proyecciones del marco macroeconómico multianual, es decir, de todo el aspecto macroeconómico que debe regir el país. Y básicamente esto se determina bajo la asignación presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas, porque dependemos de este ministerio. La cobertura de gastos se realiza a través de créditos presupuestarios según la escala de prioridades y las políticas de gastos priorizados, ¿no? Y esta previsión de gastos debe considerar lo siguiente: los gastos de funcionamiento de manera permanente, los bienes y servicios para la operatividad institucional, el mantenimiento de la infraestructura de los proyectos de inversión, así como las contrapartidas de contratos que deban proveerse, los proyectos de ejecución y finalmente la ejecución de nuevos proyectos. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que ve el marco macroeconómico multianual, pues ya lo hemos expuesto, en la cual se tiene que considerar todo. No podemos hacer las cosas por partes y sencillamente porque me iluminé y pienso que la fórmula es así. No, todo tiene un proceso dentro de este marco macroeconómico multianual, ¿no? Y esta formulación presupuestaria, pues básicamente se determina, ¿no?, a través del pliego presupuestario, ¿no?, en la cual se consigna la cadena de gasto y las fuentes de financiamiento. ¿Correcto? Entonces, esta concatenación de la estructura funcional programática, pues sencillamente se cumple. Se cumple porque tenemos que cumplir lo que se ha estipulado en el proyecto, ¿no? Hay etapas que tiene el proyecto en la cual ya están determinadas y obviamente van a estar fiscalizadas. Entonces, esos pliegos económicos tienen que estar perfectamente constituidos. Y esta es la parte que ya les estaba comentando también, en la cual esta formulación presupuestaria empieza, ojo, con el anteproyecto. Este anteproyecto básicamente va a ser el equilibrio del aspecto financiero con el presupuesto, ¿correcto? En la cual es sometido al Consejo de Ministros. ¿Eso qué quiere decir? De que tiene que haber un debe y haber un punto de equilibrio entre la ley de presupuesto y la ley del equilibrio financiero. ¿Cuánto necesitas y cuánto vas a gastar? Y obviamente, ¿cómo se va a obtener ese dinero? Para que se pueda ejecutar, ¿no? Para que se pueda convertir este anteproyecto en proyectos. Entonces, estos anteproyectos son remitidos como proyectos de ley por el presidente de la República, ¿no? Una vez que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, le dan la posta al presidente de la República, ¿correcto?, para que pueda ser entregado hasta el 30 de agosto de cada año. Entonces, es por eso que les decía de que las cuestiones en el sector público tienen fechas, límites, bien establecidas, que si es que te pasaste, pues sencillamente perdiste la oportunidad de poder avanzar algo en tu gestión, ¿no? Aquí las gerencias de desarrollo económico en conjunto con las demás gerencias, pues juegan un papel importante para que la gestión del
del gobernador regional o un alcalde pues tenga éxito. Y obviamente el control es importante. El control de este anteproyecto para que sea aprobado como proyecto. Y ojo, acá viene la parte más importante. Si la autógrafa de la ley de presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, entra el proyecto de este. ¿Eso qué quiere decir? Que esta autógrafa de ley va básicamente a aprobar o sancionar este proyecto de ley, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando se inicie el anteproyecto de cualquier tipo de proyecto que se piense implementar en una región, pues tiene que tener consideraciones específicas como es el impacto, el costo-beneficio que va a tener este proyecto en una sociedad, en una región o en un municipio. Es por eso que estos anteproyectos ingresan o son sometidos al Consejo de Ministros para que vean la realidad del caso, porque van a tener que ver el impacto social, el impacto de la salud, entre otros puntos que se consideran necesarios para que este proyecto sea efectivo desde todo punto de vista. Y finalmente, no se puede perder tanto tiempo para que finalmente no sea aprobado. Y es ahí donde se ha visto en muchos casos que varios gobiernos no han podido avanzar. Me refiero a gobiernos regionales, no han podido avanzar porque sencillamente no han planteado un anteproyecto efectivo para que pueda convertirse en proyecto y este proyecto pueda ser aprobado según este mecanismo y según esta formulación presupuestaria que tiene el MEF. Entonces son situaciones que debemos de tener paciencia y consideración para que se cumplan de manera efectiva. Ojo, esta formulación presupuestaria, ¿correcto?, tiene modificaciones presupuestarias, en la cual tiene una modificación en el nivel institucional, en el nivel programático y obviamente en el incremento o disminución de metas, tanto del PIA como el PIN o creación de nuevas metas. Es por eso que tenemos que tener en consideración varios aspectos para desarrollar los proyectos y no poder, y que no sean no aprobados. Eso es básicamente el corazón del meollo de una gestión pública en la cual sus dirigentes tienen que esforzarse para que estos proyectos sean efectivos, ¿no? Porque van a tener que pasar por un filtro, van a tener que ser evaluados, entonces es ahí donde nosotros tenemos que avanzar. ¿Cómo vamos a controlar estos ingresos y egresos para generar un proyecto X en una determinada región? Y finalmente, dentro de este proceso, básicamente, este proceso de gasto está compuesto por estas dos etapas que también lo vimos dentro del resumen general de esta parte, en la cual se compone por las dos etapas, ¿no? La preparatoria para ejecución y la ejecución, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos en consideración los aspectos técnicos, pues sencillamente la preparatoria de la ejecución se puede quedar ahí, porque dentro de la ejecución simplemente se va a tener que avanzar, ¿no? Así que estos 5 puntos son importantes dentro del mecanismo del proceso presupuestario de la gestión pública en el país. ¿Listo? Muy bien, hasta aquí tal vez algún aporte, alguna pregunta para seguir avanzando. Muy bien. Si no hay preguntas, pues vamos continuando, ya que la información se va a quedar con ustedes. Que dicho sea de paso, mucha información se encuentra en las bases de datos del MEF, ¿no? Y finalmente, dentro de toda esta codificación, vamos viendo cómo se establece la ejecución de proyectos en una determinada región, como es Cusco, ¿no? En la cual tiene ya su código SNIP, su código de la DGPP, los proyectos que se van a realizar y obviamente el análisis económico por trimestre y la totalidad del mismo.
esto que está acá obviamente tiene que estar controlado de manera eficiente, el mismo que va a ser evaluado seguramente por la máxima autoridad de control, que es la Contraloría de la República, en la cual tiene que hacer un match, ¿no? Y tiene que ser bien sustentado, ¿no? Así que aquí los que ya están ingresando a estas áreas de desarrollo económico, pues tienen que leer bastante el aspecto público en la cual te conllevan a realizar este tipo de proyectos. Muchas veces, por desconocimiento, ganamos un proyecto público, pero por no considerar los aspectos técnicos de estos procesos, pues sencillamente perdemos hasta los contratos, ya en ejecución. Yo he visto casos que ya ejecutándose tal o cual proyecto por 2 o 3 meses y no conocer la normativa, pues viene el control y si es que no está de acuerdo a lo especificado en la aprobación de ese proyecto, te lo quitan y se cierra. Entonces aquí tenemos que ser muy responsables al analizar ese tipo de proyectos cuando vamos a concursar. Así que no es un juego, son experiencias que uno ya va avanzando en el tiempo y obviamente ya lo puede compartir con los asistentes para que lo puedan considerar, ¿no? Yo he visto 2 casos muy lamentables, pero que lastimosamente tuvieron un desenlace, uno positivo y uno negativo, ¿no? Y se pierde bastante tiempo y obviamente se pierde dinero porque en algunos casos tú tienes que invertir primero para que luego te reembolsen, ¿no? Y se basa justamente en estos presupuestos. Por eso los costos unitarios son muy importantes al momento de analizar tal o cual actividad dentro de un proyecto determinado. No todo puede ser al azar, ¿no? Y finalmente, dentro de toda esta conceptualización interesante, pues tenemos básicamente la herramienta informática, el CIAF, que está integrado prácticamente a todas las instituciones públicas como la Contraloría, la SUNAT, al organismo supervisor de las contrataciones con el Estado, al CEACE, al RENIEC. Ustedes se dan cuenta prácticamente con todas las instituciones públicas del país, en la cual ya está cerrando todos los mecanismos para que estos ingresos y gastos sean perfectamente controlados a través de este mecanismo llamado CIAF, ¿no? Un punto interesante en la cual ya todos los gobernadores lo están considerando a bien porque sencillamente nos controlan todo, ¿no? Esa es la importancia de cómo la informática ya pues está transformando la competitividad del sector público y lo está haciendo en algunos aspectos ágil, ¿no? Seguramente ya más adelante van a integrarla a todo el país, que sería lo más ideal, en la cual se tenga información actualizada por los distintos rubros y obviamente la toma de decisiones pues puede ser más rápida y efectiva, ¿no? Considerándose de que, por ejemplo, uno puede estar analizando este proyecto del programa de reducción de agua no facturada y voy a ver en qué se está gastando o en qué fase está y si está en el tercer trimestre, si gastaron o no ese dinero o se gastaron más o tal vez no gastaron nada. Entonces es ahí donde la informática juega un papel importante dando la información al ciudadano común y corriente porque la información está colgada y tenemos esa facilidad de poder obtenerla y obviamente analizarla, ¿no? Y esto con el bien de mejorar, porque a veces también los gobernadores necesitan de opiniones externas, porque pueden pensar de que todo está bien, pero haciendo un cruce de información de una población organizada, pues sencillamente se puede controlar de mejor manera estos dineros que ya están destinados para ejecución de tal o cual proyecto, ¿no? La idea de la gestión pública es darle bienestar al ciudadano común y corriente para que se desarrolle dentro de los aspectos de la competencia del factor humano. Entonces, estos puntos son interesantes. Por eso los formuladores de proyectos dentro del aspecto del desarrollo humano y del medio ambiente, pues juega un papel muy importante. Y bueno, ya terminando de analizar prácticamente toda la sistemática del presupuesto público, de sus formas, de sus procedimientos, de cómo se va a aprobar tal o cual proyecto, cómo se lo va a controlar, a dónde tiene que dirigirse, ¿correcto?
ya se analizó esta importante parte en la cual espero que les sirva de mucho para que puedan ir avanzando en el análisis de, del sistema público nacional y lo puedan entender. Así como analizamos al sector empresarial, pues ahora debemos analizar la eficiencia del sector público. ¿Qué le falta? ¿No? ¿Qué necesitamos como personas dentro de esas instituciones? ¿No? Entonces tenemos que avanzar tan igual como se realiza en la actividad privada, que básicamente todo está basado en metas, todo está basado en objetivos y obviamente en reducción de tiempo. Y lo mismo puede pasar acá, pero siempre, ojo, siempre en beneficio del ciudadano común y corriente, ¿no? Estos presupuestos se realizan todos los años y son básicamente aprobados en forma anual, ¿no? Acá la responsabilidad de los gobernadores regionales, de los alcaldes, tanto provinciales como municipales, juegan un papel muy importante porque sencillamente de ellos va a depender la ejecución de tal o cual proyecto para el desarrollo de sus regiones o localidades. Muy bien, ya terminando esta parte, entonces vamos a analizar de manera profunda, ¿no? Y sistemática y en forma resumida, ¿no? El análisis marco macroeconómico multianual 2020-2022, que básicamente ya pues se convierte en un histórico, porque sencillamente con todo lo que estamos viviendo, pues el escenario mundial cambió, las finanzas públicas también, y obviamente que van a existir más riesgos que tenemos que controlar. Siempre el aspecto endógeno o externo, perdón, el aspecto externo juega un papel importante, pero muchas veces no le damos importancia. Es por eso que dentro del análisis FODA, dentro de una organización privada, es importante el tema de las debilidades y las fortalezas, ¿no? Y son indicadores que tenemos que entender porque uno no sabe qué puede pasar si es que, por ejemplo, hay una catástrofe natural o algo provocado. No lo sabemos qué podría originar. Es por eso que estos datos estadísticos se quedan aquí porque sencillamente no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero estos datos fueron ya dados en septiembre del 2019, básicamente antes de que ingrese la actual ministra, pero que ya se estaba visualizando un crecimiento positivo porque en los últimos años Perú está en ascenso. Entonces, tenemos que entender de que algo bueno también estamos haciendo. No todo es malo. Y también tenemos que considerar que la mayor cantidad del PBI es producto de las millones de MIPES que mantienen al país, ¿no? A través de sus iniciativas y obviamente fomentando el trabajo. Entonces, vamos a empezar con un análisis del escenario internacional y perspectivas de la economía peruana. Vamos a ver el tema de las finanzas públicas, que como les digo, ya prácticamente está inestable, por no decir que estamos en negativo, y obviamente algunos riesgos. Y viendo este gráfico, básicamente vamos analizando desde el punto de vista internacional, que China y Estados Unidos pues son los mercados más importantes, ¿no? En la cual China obviamente pues ya empezó su crecimiento, este tigre asiático ya está por encima de Estados Unidos según lo que se comenta, y obviamente es el punto donde las economías mundiales se tienen que estar alineando, ¿no? Si China paraliza, paraliza a todo el mundo, es así de simple, ¿no? Y ahí se va viendo cómo está la evolución a través de los metales, ¿no? No olvidemos de que los metales son aquellos incoterms que sencillamente van equilibrando la economía en el mundo, ¿no? Entonces acá vamos viendo que estas economías entre China y Estados Unidos, pues ya empezó una batalla de poder económico. Luego, de este aspecto general, pues sencillamente vamos viendo que estas perspectivas globales de estas dos economías importantes como es Estados Unidos y China, pues afectan de alguna manera a los distintos regiones del mundo, como por ejemplo Asia, América Latina, a través de sus economías avanzadas. Y vamos viendo específicamente cómo Asia
puede bajar de un 6,3 a un 6,2 dentro de su PBI. Y en América Latina vamos viendo, miren, en una forma casual, se visualiza de un crecimiento de 2,0 a un 0,6. Entonces ya había indicios de baja. Algo estaba sucediendo en el mundo. Pues sencillamente como estamos concentrados en otras actividades, pues no nos damos cuenta de cómo el aspecto externo sí afecta directamente a la economía nacional. Entonces aquí es donde también tenemos que parar las orejas y empezar a identificar qué es lo que está sucediendo en el mundo. Correcto. Entonces, aquí vamos viendo también cómo dentro del aspecto de la exportación, pues empieza a tener un bajón, ¿no? Empieza a tener un bajón producto seguramente de lo que ya se pensaba que iba a pasar. Esta es información de septiembre, como les voy mencionando, es decir, hace un año. Y acá vamos viendo, miren, acá vamos viendo cómo los factores externos, ¿no? Han variado los PBI del país. Miren, tenemos un 54% de factores externos que básicamente afectan el índice de volatilidad financiera, el precio del petróleo, la tasa de interés internacional, el crecimiento del PBI mundial, así como el índice de precios de exportaciones que hemos visto que está bajando, ¿no? Entonces vamos viendo que dentro de las exportaciones tenemos un 19%, en el precio del petróleo tenemos un 7%, en el precio del índice de la volatilidad financiera 6%, es decir, algo sucede en la economía mundial y esto tiene que ser interpretado por el Ministerio de Economía y Finanzas para visualizar qué vamos a realizar frente a las exportaciones de nuestros productos naturales o nuestros hidrocarburos, ¿no? Entonces aquí tenemos que jugar un papel importante también nosotros como ciudadanos. Pero acá hay un punto interesante, ¿no? Nuestro país está sólido, ¿no? Sino que sencillamente no lo interpretamos de una manera positiva, porque sencillamente nos estamos dedicando a otras actividades, ¿no? Y Perú en los últimos 5 años pues está en positivo, estamos creciendo de una manera interesante, a pesar de que hay proyectos que todavía están paralizados en el país. Es por eso que Perú se convierte básicamente en una región a nivel internacional muy, muy importante, ¿no? Entonces, esta fortaleza tal vez nos ha hecho enfrentar de alguna manera a esta situación pandémica que estamos viviendo. Ojo, es de alguna manera, ¿correcto? Si es que tal vez no hubiésemos llegado a tener esas cantidades de dinero, pues sencillamente hubiésemos estado en negativo, ¿no? Creo que hemos soportado la pandemia, mañana cumplimos 6 meses y creo que vamos por buen camino, ¿no? Desde el punto de vista económico. Y es aquí donde el Ministerio de Economía y Finanzas juega un papel importante, en la cual está midiendo cómo va el avance de las distintas regiones, cómo va el avance de los distintos proyectos, cuáles van a ser esos proyectos que se va a tener que invertir. Pero también tenemos que entender un tema, de que hay prioridades que resolver y proyectos que ejecutar, ¿no? Seguramente ya con esta situación pandémica, los objetivos del gobierno pues tal vez cambien, ¿no? Porque todo está en base a los objetivos del gobierno. Y como les iba mencionando, básicamente acá tenemos una evolución del 2019 y 2020 frente a un crecimiento de la actividad económica. Y vamos viendo que del 2019 al 2020 en la inversión pública hemos aumentado de un 2,5% a un 9%. Miren, hasta el mes que estaba proyectado hasta el mes de marzo, antes de que empiece la pandemia, ¿ya? En el consumo privado se aumentó de un 3,3 a un 3,8%. Es decir, este aspecto microeconómico, es decir, el crecimiento de empresas, de cómo se comporta con el fisco, también estaba en evolución. Estaba en evolución. Y obviamente, en la inversión privada, que es lo que les estaba comentando, crece de un 4% a un 4,8% en la inversión privada. Y obviamente, más adelante les voy a explicar los proyectos que se están llevando a cabo.
Y seguidamente tenemos que del 2019 al 2020 hubo un crecimiento en el consumo público de un 2,6% a un 3,8%. Estos son fuentes del MEF, por si acaso, en la cual se proyectan los escenarios para nuestro país. Y este mayor gasto de capacidad de los gobiernos nacionales hace de que vayamos a explotar nuevos proyectos, ¿no? Nuevos proyectos que de alguna manera va a generar economía en una sociedad porque va a dar trabajo a muchas personas. Se va a mover la economía dentro de la compra y venta de los distintos insumos, ¿no? Las condiciones financieras ya son favorables porque va a haber mayor empleo ante el impulso de estas inversiones y obviamente este aspecto del crecimiento está basado en la explotación y ejecución de los proyectos como el aeropuerto Jorge Chávez, la línea 2, entre otros proyectos mineros a nivel nacional que están paralizados, pero sin embargo estamos aguantando este colapso. Es muy importante y creo que acá el MEF está jugando un papel importante. Y obviamente un crecimiento en los compromisos salariales hacia nuestros trabajadores, ¿correcto? Entonces, si vamos viendo, hay una evolución interesante del 2019 al 2020 de un 3% a un 4%. Un aspecto importante en el cual el crecimiento hasta el mes de marzo pues estaba muy bien. Lastimosamente, ahora estamos viviendo una pandemia que de alguna manera aguantó todo. Y este es el punto que les quería decir, que dentro de este tipo de inversiones, pues están los proyectos como Quillabeco, que queda en Moquegua, el proyecto de Pampapongo, Yanacocha Sulfuros, la Mina Justa, entre otros, ¿no? Estos son por parte de proyectos mineros, pero por parte de proyectos no mineros tenemos la ampliación de la línea 2, Metro Lima Callao, el terminal portuario de Chancay, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, las inversiones en el sector del retail, ¿no? Así como la conclusión de los terminales portuarios de Salaberry y San Martín. Si ustedes se dan cuenta, estas inversiones básicamente llegan por más de 50.000 millones, ¿no? Que tranquilamente puede generar economías, pero como les repito, se paralizó, ¿no? Estas formas económicas o de recaudación son parte del presupuesto que hemos analizado. Es por eso la importancia de estos gráficos estadísticos que nos muestran que realmente si nosotros nos ponemos pilas, el sector público puede mejorar y puede ser muy competente. Seguidamente vamos viendo que estas carteras de proyectos pues pueden ser más interesantes porque miren, podemos generar proyectos por más de 7.000 millones, ¿no? En el área de transporte, en el área de salud, en el área del agua y saneamiento, en el área de energía, en el área de irrigación, en el área de educación, que debe ser la parte más importante a partir de ahora para empezar a desarrollar formas o teorías económicas para nuestro país, ¿no? Y si empezamos a considerar el área de transportes, pues sencillamente vamos a conectar el país a nivel nacional. Y si vamos a darle agua y saneamiento, pues sencillamente vamos a darle calidad de vida a los millones de peruanos que todavía no lo tienen. Entonces, creo que el Perú tiene una oportunidad y creo que el presupuesto público está bien diseñado, pero lastimosamente pasaron cosas negativas que no permitieron el avance de Perú a otro nivel, ¿no? Todo esto que está acá ustedes lo van a tener y obviamente son fuentes reales que también lo pueden visualizar, ¿no? Entonces, ya finalizando, ¿no? La economía peruana sí ha hecho avances notables en los últimos años, ¿correcto? Acá vamos viendo a Perú cómo estamos en crecimiento, ¿no? Estamos por encima de las demás economías, ¿no? Entonces, es importante mantener este tipo de ritmos, es importante empezar a entender que si nosotros pagamos los impuestos de una manera saludable, pues sencillamente vamos a seguir avanzando, pero ya depende de nosotros. Depende de nosotros cómo controlemos nuestros ingresos y los gastos a través de proyectos, ¿no? Y finalmente vamos viendo también de que no es tenemos todo
tenemos todo para hacer lo que necesitamos como país desde el punto de vista público, pero que sin embargo no solamente puede quedarse en un sueño. Y es momento de desarrollar proyectos de envergadura para que se pueda mover la economía de manera eficiente en el país, obviamente consolidando de que la justicia social tiene que jugar un aspecto importante entre pobres y ricos y obviamente en la generación de empleos, ¿no? Dentro de los factores que aceleraron este crecimiento ya no es suficiente, como les había comentado, ¿no? Tenemos una estabilidad macroeconómica, pero ahora ya se estabilizó. Tenemos un ambiente amigable a la inversión que también se desestabiliza porque tenemos problemas en este momento, específicamente políticos, y básicamente la integración con el mundo, ¿no? Esos tres puntos, nuevamente tenemos que recuperarlos para fortalecer los aspectos macroeconómicos y ser más competitivos, ¿no? Entonces, creo que a través del Plan Nacional de Competitividad, a través del Plan de Infraestructura y las políticas sectoriales, pues sencillamente podemos ser una potencia en este momento. Así que el sector público juega un papel importante en la actualidad, ¿no? Acá también se va viendo el Plan Nacional de Infraestructura, que está dividido en la zona norte, la zona centro y la zona sur, en la cual ustedes ven la cantidad de proyectos que se pueden realizar en beneficio del país a través del transporte, la agricultura, el saneamiento y la energía. Si se dan cuenta, sí es posible. Finalmente, ustedes pueden estar chequeando estos datos estadísticos para que sencillamente empecemos a entender que con una buena disciplina fiscal en el país se pueden lograr muchas cosas, pero también insisto de que este gasto público a través de las inversiones tiene que ser controlado por parte de nosotros a través de presupuestos bien establecidos. Y finalmente, los riesgos son interesantes. Desaceleración abrupta de China es un riesgo fatal. La incertidumbre política, la que estamos viviendo, el deterioro de las condiciones financieras dentro del factor externo. Esos son los puntos que tenemos que estar visualizando en este momento. Y dentro del factor interno, el deterioro de la expectativa de la inversión, ¿correcto? Y el menor avance de la inversión pública respecto al operado. Es decir, que no se ejecute proyectos en este momento. Bien, entonces, dicho esto, podemos finalizar que el análisis de la macroeconomía se basa en variables globales que afectan a un país, ¿correcto? Como hemos analizado, el factor externo puede afectar a la economía de un país, ya que esta macroeconomía se centra en la producción nacional, la renta y la balanza de pagos, ¿correcto? Esa es la respuesta a la pregunta que les hice. Es un aspecto importante a considerar, ya que el aspecto micro solamente se fija en la evolución interna de nuestro país. ¿Listo? Y finalmente, llegando a las conclusiones para ya acabar el curso del día de hoy, el presupuesto público es el resultado del análisis de la realidad nacional, de todos sus ingresos, frente a las posibles amenazas que puedan paralizar sus actividades, como la que estamos viviendo ahora, hace 6 meses ya. Y finalmente, la importancia del análisis macroeconómico de un país depende en gran manera del factor internacional. Muy bien, creo que con esto ya se concluye la sesión de hoy. Espero que les haya gustado, les haya motivado a que busquen información pública, de que estemos actualizados. Creo que es el momento de darle más importancia también a nuestro sector público para que pueda estar a la par con el sector privado. Muy bien, hasta aquí muchas gracias y tal vez tienen algunas preguntas, ya nos a esperarles para que podamos concluir la sesión. Nuevamente, mi nombre es Sergio Cáceres. Estoy dirigiendo este curso en esta ocasión. Espero que ustedes vayan ya tomando conciencia de la importancia que tiene este curso
de gestión pública frente a todos los aspectos que ya estamos viendo, como es la conformación de la estructura pública, el presupuesto, cómo se aprueba, ¿no? Ahora más adelante vamos a ver qué personas tienen que estar ya en el sector público, cómo se tienen que comportar, cómo tenemos que estar pendientes de las nuevas leyes que aparecen constantemente en el sector público frente al desarrollo social de nuestro país, ¿no? Considerando los aspectos exógenos que se origina como lo que estamos viviendo en este momento, en la cual paraliza el desarrollo de un país, ¿no? Y esto pasa en todo el mundo en este momento. Muy bien, entonces si ya no tenemos preguntas, por favor, los espero el día miércoles con la siguiente sesión en la cual, vamos a seguir analizando la problemática y las alternativas de la gestión pública en nuestro país. Nuevamente, mi nombre es Sergio Cáceres y muy gustoso de estar con ustedes. Los invito a que lean las leyes que están aquí ya plasmadas en esta PPT y si tienen alguna consulta, aporte, ahí está mi correo electrónico sergio-cáceres-q@hotmail.com y mi celular 932-935194, en la cual estoy gustoso en disipar cualquier duda o también escuchar cualquier aporte. Muchísimas gracias, pasen un gran día y buen inicio de semana. Gracias.